Hola, bienvenidos, bienvenidas. Primero de todo, agradecer vuestro tiempo por asistir a este webinar y sin más, voy a empezar la explicación de este webinar que nos han solicitado varios clientes para poder seleccionar la opción de encoder más apropiada con nuestro variador FriendlyClift LM2A. Bien, pues sin más, voy a empezar con los objetivos de este webinar. Lo primero va a ser saber qué es y qué hace un encoder. Después vamos a identificar los diferentes tipos de encoders más comunes, concretamente en el sector de elevación, los que nos solemos encontrar en el sector de elevación. Y por último, vamos a explicar cómo seleccionar la opción de encoder más adecuada para, con el encoder en cuestión, poder controlar el motor, la máquina de nuestro ascensor. Bien, pues vamos a hablar en estos tres puntos, de estos primeros tres puntos. Voy a hacer una pequeña introducción de lo que es un encoder, para qué sirve. Después os explicaré los diferentes tipos de encoders que principalmente se suelen utilizar en el sector de elevación de los ascensores. Y por último, como decía, explicaré cómo seleccionar la opción más apropiada para nuestro FriendlyClift LM2A. Y haré un pequeño resumen con todas las opciones disponibles y la selección disponible para ello. Bien, pues vamos al primer punto. Primero os voy a introducir qué es un encoder y para qué sirve. Bien, vamos allá. Pues un encoder o codificador, depende del área geográfica, también se les conoce como codificadores. Básicamente es un dispositivo de detección que se utiliza para proporcionar una respuesta. Nos podemos encontrar diferentes tipos de encoders, los hay lineales y los hay rotatorios. En el sector de elevación, principalmente, para los motores eléctricos que controlamos con nuestro variador, se utilizan los encoders que son rotatorios. Y de ellos os vamos a hablar. Bien, aquí tenéis una imagen con varios de ellos, más grandes, más pequeños, con disposiciones mecánicas del eje, de longitudes, diámetros distintos. Pues esto es la imagen física del codificador, del encoder. Bien, pues ya sabemos que es un encoder y ahora pues vamos a ver para qué sirve. Pues nada, básicamente el encoder lo que hace es convertir el movimiento, en este caso el movimiento rotatorio de su eje, del eje del motor, que es donde va acoplado, en una señal eléctrica que va a ser leída por otro dispositivo de control de movimiento. En este caso, pues obviamente nuestro variador de frecuencia, puede ser un PLC, puede ser la placa electrónica de cualquier fabricante de electrónica para el ascensor, etcétera. Se utiliza pues, para enviar una señal de respuesta que va a ser utilizada, en este caso, por el variador, pues para poder detectar una velocidad o una dirección, sentido de giro. También para poder precisar una posición, un control de movimiento. Y por último, para llevar un contaje. Bien, pasamos al siguiente punto. Y en este punto os voy a explicar de los diferentes tipos de encoders utilizados en el sector de elevación, cuatro subapartados. Primero veremos lo que es un encoder incremental, después la parte del encoder absoluta, el encoder absoluto. Veremos diferentes tipos de encoders utilizados en el sector de elevación, de los que hemos podido ver durante todos estos años de experiencia. Y finalmente, también veremos otro tipo de dispositivos que nos encontramos o nos hemos encontrado en el sector de elevación, utilizados pues, para la misma finalidad. Bien, vamos al primer punto, que es el encoder incremental. Muy bien. En la imagen podéis ver un disco óptico de los que utilizan los fabricantes de encoders, ¿vale? Y esto, digamos, este plato, este disco, es lo que va dentro del encoder,
que cuando lo alimentamos con el variador, en este caso, pues bueno, tiene como una señal interna lumínica que pasando a través de estas ranuritas que veis ahí, pues nos informa, como decía anteriormente, pues de la velocidad, de la dirección, de la posición, en este caso, la parte incremental. Bien, el encoder incremental genera una serie de impulsos por cada vuelta de su eje y con dichos impulsos podemos determinar, como decía inicialmente, velocidad, longitud, posición. Habitualmente los que más se utilizan son los que se llaman bidireccionales, es decir, son encoders que disponen de dos canales de salida, normalmente el canal A y el canal B. Y gracias a esto se puede determinar también el sentido de giro del eje. Aquí tenéis una imagen, una representación de lo que serían estas señales de los canales de salida, de la electrónica de salida del encoder, del canal A y del canal B. Tal y como podéis ver, es una señal que se repite periódicamente, en este caso, cada 360 grados eléctricos, y podéis ver que el canal B es exactamente el mismo, pero está, en este caso, desfasado 90 grados eléctricos con respecto al canal A, ¿vale? Y, por ejemplo, lo que decía antes, ¿cómo podemos saber la velocidad? Pues va a ir en función de la frecuencia a la que el dispositivo, en este caso el variador, va a recibir esta serie de impulsos. Y el sentido de giro también se puede determinar pues, en función de qué canal le llega antes al variador. Si, por ejemplo, le llega primero el canal A y después le llega al canal B, pues yo ya sé que estoy girando en sentido, por ejemplo, horario. Si el encoder gira al revés y primero recibo el canal B y después recibo el canal A, pues estoy girando en sentido antihorario. Vale, pues así es como funciona el encoder, no tiene mucho misterio. Vale, esa es la parte incremental, ¿vale? Ahora os voy a hablar de lo que sería la parte absoluta de un encoder. Al igual que antes, aquí tenéis ahora lo que sería el disco, la parte del disco óptico que incorpora un encoder con señales absolutas. Como podéis ver, cambia un poco la cosa con respecto al disco óptico incremental. Es un poco más complejo porque básicamente tiene otro tipo de señales o codificaciones, ¿vale? Pero bueno, es lo que ahora os voy a explicar cómo funciona. Básicamente el encoder absoluto lo que hace es generar una señal que indica una posición actual. Dicho dispositivo es capaz de ofrecer en este caso pues, la posición desde el momento en que se enciende y también tras el corte eléctrico. Es decir, que si yo tengo una posición actual que es esta y por lo que sea quito tensión al equipo, al variador, a la maniobra, etcétera, y mecánicamente durante el montaje, que puede ser bastante típico, movemos la cabina, la plataforma, se mueve el eje del motor y por lo tanto se mueve el encoder. Si la posición ha cambiado y ahora en lugar de apuntar a esta posición apuntamos a esta otra, por ejemplo, en el momento de volver a dar tensión, como se intercambian los datos entre el encoder y el variador, ¿vale? El variador lo que hace es consultar la información del encoder y en este caso, si está quieto y no se mueve, no va a recibir, obviamente, la información de las señales incrementales que hablaba anteriormente, pero sí vamos a leer la posición absoluta y vamos a darnos cuenta de que la posición actual pues, ha cambiado respecto a la anterior porque la codificación es distinta, ¿vale? Y esa es la ventaja de tener la información absoluta por parte del encoder o codificador. Vale, pues ya hemos visto lo que es la parte incremental de un encoder, hemos visto lo que es la parte absoluta también de un encoder y ahora vamos a ver los diferentes tipos de encoders utilizados en el sector del ascensor. Vale. Bien, como antes, vamos a empezar con la parte de los encoders incremental. Los tenemos con unas señales de salida que son cuadradas, exactamente igual que el gráfico que mostraba anteriormente. Los tenemos con diferentes circuitos de salida, que también entraremos para ver los más comunes. Y por último, también los hay, igual que están los de la señal cuadrada, también los podemos encontrar con señales de salida senoidal, ¿vale? Que se les conoce también como sincos. Bien, vamos a empezar por el primer punto, que son los más comunes, los más típicos, los de señal de salida cuadrada. Bien, pues los encoders incrementales bidireccionales, como decía inicialmente, los tenemos con dos canales de salida A y B,
Ahí tenéis el gráfico que representa a estas señales, como decía antes, es una serie de impulsos que se repiten cada 360 grados eléctricos, el canal B respecto al A está desfasado 90 grados eléctricos, y esta señal se repite tantas veces como la resolución tenga nuestro encoder, perdón. ¿Vale? Entonces, nos podemos encontrar encoders con infinidad de resolución en el mercado. Los fabricantes los pueden fabricar desde un pulso por vuelta hasta 10.000 o los que sean, ¿vale? Y comúnmente o típicamente en el sector de elevación nos los podemos encontrar pues de 1024, 2048, 4096. Normalmente suelen venir en ese tipo de rangos o potencias, ¿vale? De múltiplos, perdón. También los hay de 1000 pulsos, también los hay de 500, también los hay de 2526, ¿vale? Al final, pues todo depende de cómo se le especifique al fabricante del encoder para que lo sirva. Pero lo más normal suelen ser siempre en ese tipo de relaciones, 512, 1024, 4096, 2048, 4096, así. 8192, etcétera. Vale, pues estos son los más típicos, por un lado. Después nos encontramos los que son con la señal bidireccional, exactamente igual, pero aquí ya se añade una señal adicional, ¿vale? Aparte de los canales A y B, también está el paso por cero, que normalmente se representa con el canal Z, ¿vale? Canal Z, canal N, cero. Esto es indistinto porque dependerá del nombre que le dé el fabricante, pero al final es una señal adicional y lo que hace este paso por cero o referencia es sincronizarse con respecto al canal A, B o ambos y proporciona un impulso o un pulso a cada vuelta del eje, ¿vale? O sea, cada 360 grados mecánicos del encoder, pues nos da un impulso, una referencia. Las señales eléctricas, pues como podéis ver, son exactamente las mismas que la anterior, canal A, canal B, desfasados, el periodo se repite cada 360 grados eléctricos y el canal Z, pues en este caso, como podéis ver aquí, aparece, se sincroniza en el mismo flanco de subida que el canal B, por ejemplo, y a la mitad del periodo del canal A, en este caso. Vale, bien. ¿Qué tipo de máquinas para el ascensor, qué tipo de motores podemos controlar con uno u otro encoders? Bien, pues con el encoder bidireccional, el clásico, el típico, con los canales de salida A y B, se pueden controlar motores de inducción, ¿vale? Como podéis ver en la imagen, aquí tenéis un motor de inducción de jaula de ardilla, clásico, con o sin reductor, concretamente en la imagen es un motor gearless, es decir, es un motor de inducción sin reductor. Y esto que se ve aquí, aunque es chiquitito, es el encoder que está cogido en el eje, en el mismo eje del motor, ¿vale? Bien, y con el otro tipo de señal, concretamente cuando se incluye el paso por cero o la referencia, esta pequeña diferencia con respecto al encoder anterior, es decir, cuando incluimos el paso por cero, nos permite controlar también motores síncronos de imanes permanentes, básicamente porque necesitamos tener una referencia con respecto a la posición de los polos magnéticos del motor síncrono de imanes, ¿vale? Y entonces esta referencia pues, se usa para hacer una corrección internamente. Esto son cosas ya del control de motor, pero básicamente, gracias al paso por cero, podemos gobernar este tipo de motores. Bien. Ahora vamos a hablar de los diferentes circuitos de salida que tenemos en los encoders incrementales. Vamos allá. El más típico o clásico o común suele ser el circuito de salida TTL Land Driver, con o sin salidas diferenciales RS422. Os muestro un gráfico, al final una imagen vale más que 1000 palabras, y aquí tenéis los canales A, B, paso por cero, pero si os fijáis, se incluyen las señales A negada, B negada y el paso por cero negado, que es como si se mirara la imagen a un espejo. Es lo mismo, pero la señal complementaria. Se llaman señales complementarias, ¿vale? Y son salidas, en este caso, de la electrónica diferencial RS422. Básicamente, este tipo de señal es una señal
más robusta que normalmente se recomienda para zonas o áreas donde hay problemas de interferencias y demás. Más que nada en el sector de industria principalmente, pero en el sector de elevación también nos podemos encontrar en instalaciones donde hay algún problema de interferencias, ruidos eléctricos, y siempre es más agradecido, por así decirlo, es más robusta la señal con canales diferenciales, con canales complementarios, perdón. Bien, este tipo de electrónica se suele alimentar a 5 voltios de corriente continua, ¿vale? Y poco más que decir del TTL Land Driver. Ahora pasamos al otro tipo de electrónica también bastante común o conocida, que es la electrónica, el circuito de salida HTL, con electrónica push-pull complementario o bien colector abierto. Esos son los diferentes circuitos que nos podemos encontrar con este tipo de llamada circuito de salida HTL. En este caso, y a diferencia del anterior, este tipo de electrónica se alimenta a un nivel de tensión más elevado, un nivel de voltaje más elevado, 12, 15, 24 voltios, ¿vale? Y el tipo de señal habitualmente o comúnmente nos solemos encontrar los canales AB y paso por cero, ¿vale? Hoy día también hay fabricantes de encoders que fabrican encoders universales que pueden ser con alimentación desde 5 hasta 30 voltios incluso, y que llevan señales diferenciales, que llevan los canales complementarios o simplemente los canales AB y paso por cero, ¿vale? Bien, eso lo veremos después cuando seleccionemos la tarjeta más adecuada en función del encoder que tengamos disponible. Vale, con la electrónica TTL Land Driver, con o sin salidas diferenciales RS422, ¿vale? Nos permite controlar motores tanto de inducción, de jaula de ardilla, como motores síncronos de imanes permanentes. Bien. Y con el otro tipo de electrónica, HTL, push-pull, complementario o colector abierto, también, básicamente. Podemos controlar pues, más o menos los motores que típicamente nos podemos encontrar en el sector del ascensor de elevación. Vale, y ahora por último, siguiendo el bloque de la parte incremental de los encoders incrementales, os voy a mencionar los encoders que suministran señal de salida senoidal, ¿vale? Pues en este caso simplemente la diferencia está en que el tipo de señal incremental tiene esta forma, seno-coseno incremental. O sea, la filosofía es la misma, exactamente igual que la anterior, que los canales cuadrados, pero como podéis ver aquí, la señal tiene una forma senoidal, seno-coseno. El canal A con respecto al B sigue estando desplazado 90 grados eléctricos, el periodo de la señal se repite cada 360 grados eléctricos y en este caso el paso por cero, que aquí lo llaman R o referencia, se sincroniza exactamente igual entre los canales A y B, ¿vale? Este tipo de señal nos permite controlar motores de inducción, motores de jaula de ardilla con o sin reductor. Y digámoslo así, la ventaja, ¿vale?, de este tipo de señal con respecto a la señal cuadrada del encoder clásico o típico es que nos permite obtener mayor resolución, ¿vale? Porque el dispositivo, en este caso el variador, a través de su tarjeta de encoder, lo que hace es tomar más muestras de la señal, hace lo que se le llama interpolación, y en este caso, pues no solamente coge un nivel bajo o un nivel alto, por los diferentes periodos o a la diferente frecuencia de señal que recibe la tarjeta de encoder, sino que vamos tomando diferentes muestras y por lo tanto podemos sacar muchísima más resolución de esa señal y por lo tanto podemos tener un mejor control del motor y de la carga y al final mejor control del ascensor. Se traduce a eso. Bien, vamos a la parte del bloque de lo que sería el encoder absoluto, ¿vale? Y ahora, igual que antes en la parte incremental habían diferentes bloques, pues aquí también voy a hablar de diferentes bloques. En el caso del encoder absoluto, pues bueno, os voy a mencionar diferentes codificaciones de las que podemos ver en el sector de elevación. Bien, primero las codificaciones de salida más comunes o más típicas, ¿vale? Después os mencionaré los diferentes interfaces de señales incrementales y por último
las interfaces de datos, ¿vale? Bien, empezamos por el primer bloque, que sería la codificación de salida más común. Bien, pues nos podemos encontrar una codificación de 3 bits, o también conocido canales de conmutación. Básicamente os pongo el gráfico para que lo podáis ver. Pues sería este tipo de señal, conformaría la parte de señal absoluta que recibiríamos del encoder, ¿vale? En este caso, pues tenéis cada 360 grados el pulso de los canales, el canal U, V y W con sus señales complementarias, y esto lo recibiríamos cada 360 grados eléctricos, ¿vale? Y obviamente en función de si recibimos antes o después el canal U con respecto al V o al W, pues podemos saber el sentido de giro, bien, aparte de la posición. Otro tipo de codificación, también bastante común, es el código de 4 bits o código Gray, ¿vale? Esto recibe el nombre del investigador, pues, que descubrió este tipo de codificación, el señor Gray. Vale, pues al igual que el anterior, simplemente incorpora un bit más y por lo tanto pues tenemos más resolución, por así decirlo, respecto al código anterior. Vale, muchos de los asistentes diréis, uff, aquí en nuestro sector, en nuestro mercado, España, Portugal, Europa, en un momento dado, este tipo de codificación no es muy común. Sí, de acuerdo. Este tipo de codificación es bastante más común verla en países asiáticos. Pero muchos de vosotros seguro que habéis tenido la experiencia de haber recibido alguna máquina de algún fabricante asiático, ¿vale? Que incorporaba ya un encoder de este tipo, con estas características de señales incrementales y absolutas. Y muchas veces pues habéis contactado con nosotros y, oye, tenemos esta máquina que hemos traído pues de China o de donde sea y trae este encoder, ¿qué tarjeta podríamos utilizar para controlarla? ¿O tenemos que cambiar de encoder? Bueno, pues si en este caso proporciona este tipo de señales, pues con Fuji Electric, con nuestro variador y con la tarjeta de encoder adecuada, de la que hablaremos un poco más adelante, pues sí podríamos controlar este tipo de encoder, máquina y demás. Por lo tanto, no sería necesario cambiar de encoder, ¿vale? Bien, pues con este tipo de señales, principalmente, permite controlar máquinas síncronas de imanes permanentes, ¿vale? Bien, pasamos al siguiente bloque y vamos a hablar de los interfaces de señales incrementales. Venga, pues al igual que para la parte puramente incremental, ¿vale? Que es la parte que hablaba en el bloque anterior, canal A, canal B, paso por cero o referencia. La parte absoluta también puede proporcionar una señal incremental, en este caso. Y la diferencia con respecto a la incremental, que tendríamos esta serie de impulsos que se repiten cada 360 grados eléctricos, si por ejemplo mi encoder tiene una resolución de 1024 impulsos, pues recibiría esta señal 1024 veces por cada 360 grados mecánicos. En este caso, la parte absoluta, los canales C y D, según la nomenclatura de este fabricante de encoder, tenemos el canal C con respecto al D desfasado 90 grados mecánicos, pero esta señal seno-coseno la recibiríamos a cada vuelta mecánica, o sea, a cada 360 grados mecánicos del eje del encoder y, por lo tanto, del eje del motor. Y la gracia de esto es que también nos permite controlar motores síncronos de imanes permanentes. Vale. Y en el último bloque os voy a hablar de los diferentes interfaces de datos que también podemos encontrarnos en el sector de elevación con los diferentes encoders que podemos ver en el mercado. Bien, el primer interfaz es el interfaz SSI, acrónimo en inglés del Synchronous Serial Interface. Esto está basado en un RS 485-422 y básicamente la posición lo que hace es transmitirla mediante una serie de datos, unas líneas de datos, que son las señales llamadas como data,
y a una frecuencia de reloj. O sea, se mandan sincrónicamente, por así decirlo, a un periodo estipulado por una señal de clock, de reloj, ¿vale? Y en este caso os muestro el gráfico, que será mucho más sencillo. Aquí podéis ver una línea de datos, una información que se manda por estos datos, por estas comunicaciones, y ya podéis ver ahí la señal, el periodo del clock, de la señal clock, ¿vale? En este caso, este fabricante es SICK. Antiguamente a lo mejor lo conocéis como SICK Stegmann, a día de hoy es SICK, fabricante austríaco o alemán, si no recuerdo mal. Y bueno, pues tenemos esta interfaz de datos donde podemos transmitir la posición absoluta entre otros datos. Pues muy bien, el siguiente interfaz es el BIS-C, es un código abierto, RS485422, básicamente es exactamente igual que el anterior, el SSI, pero en este caso se trata de una interfaz abierta, ¿vale? O sea, esto es no es propietario ninguna empresa, por así decirlo. Es una interfaz abierta, no es propietaria de SIG ni de nadie, ¿vale? Y también tenemos una línea de datos que se transmiten entre el maestro y el esclavo, entre el encoder y el variador o el PLC y la señal de clock, ¿vale? Para sincronizar estas líneas de datos. Bien, este tipo de interfaz nos permite controlar o gobernar motores síncronos de imanes permanentes. Vale, y ahora los últimos interfaz de los que vamos a hablar, este es bastante popular, lo conoceréis casi todos, es el interfaz o el protocolo ENDAT, ¿vale? Es una interfaz digital bidireccional, en este caso, pues para sistemas de medida capaz de transmitir valores de posición y datos almacenados en el encoder. En este caso, el fabricante es fabricante alemán, se llama Heidenhain, y dentro de los diferentes protocolos, el 2.1, el 2.2 y demás, básicamente el protocolo se llama ENDAT y nos transmite diferentes datos que se pueden almacenar en el encoder. En nuestro variador, en nuestro Freilich Lift LM2A, podríamos llegar incluso a leer los datos de la placa del motor, los datos del offset. Todos esos datos se pueden almacenar en la memoria que tiene el encoder. Y con nuestro variador Freilich Lift podemos hacer tanto la escritura, que eso lo podría hacer el mismo fabricante del motor, una vez teste el motor en su banco de pruebas, y nosotros en el momento de la puesta en marcha podríamos ir, sería tan sencillo como ir a un parámetro y decirle al variador, me lees los datos de la memoria del encoder, y entonces podemos trasladar los datos del encoder al variador y no tendríamos la necesidad ni de hacer el mapa de motor, ni de hacer el pole tuning, aunque ya sabéis que en nuestro caso es estático. Fuimos pioneros en ese aspecto y no es necesario descolgar, suspender cabina ni abrir frenos, sino que se puede realizar el pole tuning de manera estática, ¿vale? Pero todo y así, pues sería sencillo cara al usuario de que si tenemos los datos metidos en la memoria del encoder, podríamos hacer la lectura y ya directamente hacer la puesta en marcha y mover ya en inspección para arriba o para abajo, ver que el sentido de giro es el adecuado y simplemente acabar de hacer el montaje, la puesta en marcha y el ajuste fino del ascensor. Es una ventaja muy interesante para el que no lo sepa, pues bueno, espero que ahora haya quedado claro esa ventaja competitiva. Bien, pues al igual que tenemos la interfaz de datos ENDAT que pertenece al fabricante Heidenhain, bueno, pues aquí tenemos a su competencia, ¿vale? Esto es como la Coca-Cola y la Pepsi, o el McDonald's y el Kentucky, o quien sea, o el Burger King. Aquí tenemos la interfaz Hyperface, ¿vale? Es exactamente lo mismo que en el caso del protocolo ENDAT, pero es otro protocolo, otro idioma, ¿vale? Como el inglés y el francés, pues exactamente igual. En este caso también pertenece al fabricante SICK Stegmann, ¿vale? Y la filosofía es exactamente la misma. Podemos intercambiar datos entre el encoder y el variador. Y todo esto sirve para controlar motores síncronos de imanes permanentes. Vale. Bien, pues vamos ya al último bloque de este apartado. Ahora os voy a hablar de otros dispositivos que también nos podemos encontrar en el sector de elevación. Aquí tenéis varios de ellos. Pues, por ejemplo, nos podemos encontrar un dispositivo que es el Resolver, ¿vale? ¿Qué es el Resolver? Vale, pues el Resolver básicamente es como un transformador eléctrico que se utiliza para medir el ángulo de rotación a través de una serie de impulsos
para regular la velocidad o la posición. Y es muy parecido a un motor eléctrico, básicamente porque se compone de unas bobinas en el estator y de un rotor metálico. Aquí tenéis una gráfica, veis exactamente igual que un transformador, tiene un primario, tiene dos circuitos secundarios y simplemente pues, el giro de este rotor metálico hace que podamos recibir este tipo de señales, estos tipos de impulsos digitales para poderlos leer con nuestro variador. ¿Vale? El resolver, históricamente hablando, pues es lo que se utilizaba hace a lo mejor pues, 30, 40 años atrás en el sector industrial, en muchas industrias como papeleras o sitios donde, por ejemplo, un encoder, o a lo mejor todavía no existía, estoy hablando de hace muchos años atrás, o sitios donde las máquinas por temperatura, por vibración, por condiciones de trabajo muy duras, un encoder podría acabar rompiéndose. Y entonces, en este caso, el resolver es un elemento mucho más robusto. Pues en algunos casos, en algunos motores de los que nos hemos encontrado o nos encontramos todavía a día de hoy en el sector de elevación, hay veces pues, que habéis contactado con nosotros y, oye, ¿qué tarjeta pongo para este encoder? No, no es un encoder, es un resolver, ¿vale? Bien, pues otro de ellos es la dinamo tacométrica o la tacodinamo. La tacodinamo es un generador, un sensor analógico, compuesto por un imán permanente y un núcleo de hierro y genera una señal proporcional a la velocidad de rotación del eje. Aquí tenéis una imagen de lo que sería gráficamente la dinamo tacométrica, el imán que gira y, bueno, y estas bobinas pues, nos proporcionan una señal. Aquí tenéis físicamente lo que sería una dinamo tacométrica, exactamente igual que en el comentario anterior respecto al resolver, utilizado en motores de corriente continua de hace ya muchísimos años, incluso a día de hoy también, por lo que comentaba anteriormente con respecto al resolver. Es un elemento muy robusto en cuanto a temperaturas, en cuanto a vibraciones, etcétera. Y básicamente, pues bueno, es un generador, tiene unas escobillas, ¿vale? Necesita también, precisa un mantenimiento, pero al final es un dispositivo que también nos podemos encontrar en algunos motores de elevación. Concretamente, aquí tenéis el ejemplo de un caso en el que nos encontramos este dispositivo, que en muchos casos también se confunde porque mecánicamente es muy similar a un encoder, pero en este caso es una dinamo. Nos lo encontramos en un tipo de motor en el que además no está en el mismo eje de rotación, sino que está en la periferia, ¿vale? Y suele ser motor síncrono de imanes permanentes. Entonces, bueno, también en este caso nosotros no disponemos tarjeta para controlar este tipo de dispositivos para el ascensor, ni el resolver, ni la dinamo tacométrica, pero habitualmente se ofrecen infinidad de encoders para poderlo sustituir. Mecánicamente encaja exactamente igual, con la ruedecita de plástico y demás, es tan fácil como quitar, poner. Y nosotros podemos gobernar ese tipo de motores con la tarjeta adecuada en función del encoder sin ningún tipo de problema, ¿vale? Este dispositivo, a lo mejor a alguno de vosotros me viene ahora a la mente, a nivel doméstico nos lo encontrábamos, por ejemplo, en bicicletas. Yo recuerdo que mi hermana tenía en su bicicleta de paseo esta dinamo tacométrica que estaba acoplada a la horquilla del manillar y bueno, tenía la ventaja de que con un selector, por así decirlo, podías poner en contacto, pues exactamente igual que la rueda de goma se pone en la polea del motor, pues ponías en contacto la rueda del eje de la dinamo con la rueda de la bicicleta y en función de la velocidad, de lo que pedalearas tú, pues bueno, iluminaba una bombilla. No es que tuviera una gran potencia, pero bueno, si querías encender esa bombilla, pues tenías que pedalear como si no hubiera un mañana y al final la ventaja es que se te ponían las piernas como a Conan el Bárbaro. Bien, nada, perdonar el comentario off the record. Por último, vamos a hablar del encoder magnético. Vale, este sí que es un dispositivo que a día de hoy nos encontramos bastante más frecuente,
no es que sea novedoso, pero es otro dispositivo de los que nos podemos ver, que podemos encontrar en el sector de elevación. Básicamente, el encoder magnético es un dispositivo precisamente que hace lo opuesto a la dinamo tacométrica. En este caso, lo que hace es evitar el rozamiento entre dos elementos. Contiene un sensor en la parte interna del dispositivo y lo que hace es detectar un cambio en un campo magnético y la circuitería lo que hace es convertir dicho cambio en una señal eléctrica para poder, pues eso, como finalidad siempre es la misma, leer una velocidad y una posición. Aquí tenéis un gráfico de lo que sería físicamente este tipo de encoder, el encoder magnético. Tenéis aquí el gráfico de lo que sería el campo magnético. Al final es bueno, como un imán, tiene un norte y un sur y en función del el giro, la velocidad de giro de este campo magnético, pues podemos captar esta señal y enviársela a nuestro dispositivo, nuestro variador de frecuencia. En este caso, este tipo de encoder nos lo encontramos también en estas máquinas donde antes el encoder o la dinamo la teníamos en la periferia, pues ahora básicamente está en la polea tractora y mediante un anillo donde está este imán, ¿vale? Se capta esta señal, ¿vale? Y esto es relación directa, con lo cual también sin ningún tipo de problemas podemos gobernar esta máquina exactamente igual que con el encoder desplazado del eje. Y en función del tipo de señales, pues utilizaremos o una tarjeta u otra. Vale, pues ahora vamos a entrar en este último bloque donde precisamente se hablará de qué opción va a ser la más adecuada para poder controlar el encoder con nuestro LM2A. Primero, pues veremos las diferentes opciones que ofrece nuestro producto, el Frenic Lift, y después veremos qué selección de opción será más adecuada en función del encoder. Bien, pues lo primero, aquí tenéis un mapa de las diferentes opciones que tenemos disponibles. Como veis, pues hay 6 opciones disponibles y ahora pues muy rápidamente voy a mencionar las características o especificaciones principales de cada una de ellas. Empezaré por la OPC PG3, ¿vale? Esta tarjeta permite la entrada de encoder tipo push-pull complementario colector abierto, es decir, HTL, ¿vale? Y también suministra o proporciona, mejor dicho, una salida LAN driver con divisor de frecuencia, ¿vale? Para informar a la maniobra del ascensor, por ejemplo. Aquí tenéis la imagen física de lo que sería la tarjetilla de opción. Bien, la siguiente, la OPC PG3 ID, sería exactamente la misma que la anterior, para encoder push-pull complementario colector abierto, pero en este caso la diferencia con respecto a la anterior estriba en que la salida hacia el controlador o la maniobra ya no es TTL, sino que es colector abierto con divisor de frecuencia, ¿vale? Sería una señal HTL de 12 a 15 voltios, ¿vale? Además, podéis ver por aquí que se puede llegar a seleccionar la alimentación. Bien, pues estos dos tipos de tarjeta, tanto la PG3 como la PG3 ID, permiten controlar pues, cualquier tipo de motor, de inducción, síncrono de imanes permanentes con el encoder en el eje o síncrono de imanes permanentes con el encoder desplazado del eje, con el encoder en la periferia. Vale, pasamos a la siguiente tarjeta, la OPC PMPG. En este caso tenemos una entrada de encoder LAN driver, 5 voltios, ¿vale? Eso para la parte incremental. Y después tenemos otra entrada, en caso de necesidad, ¿vale? Para encoder absoluto y admite tanto 3 como 4 bits, ¿vale? Lo que decíamos antes, los 3 bits con los canales de conmutación más los 4 bits, ¿vale? O el código Gray. Y asimismo, al igual que la anterior, las dos anteriores, también incorpora una salida, esta parte de la izquierda, este conectorcillo de la izquierda, es la salida LAN driver con divisor de frecuencia. Y el conector de la derecha tenemos la parte de alimentación, obviamente, después tenemos la parte incremental, los canales A negado, B negado, paso por 0 y después lo que decíamos, hasta 4 bits de código Gray con sus complementarios. Por eso es una tarjeta, pues en este caso es del doble de tamaño con respecto a las anteriores porque obviamente admite muchas más señales. Vale, pues con este tipo de tarjeta, al igual que la anterior, podemos controlar o gobernar cualquier tipo de motor. Inducción, de jaula de ardilla, síncrono de imanes permanentes con el encoder en el eje o síncrono de imanes permanentes con el encoder desplazado del eje. Bien, la siguiente es la OPC PR. Esta tarjeta cambia con respecto a las anteriores porque la señal
incremental es señal tipo seno, coseno o sin cos, ¿vale? Y también incorpora una señal absoluta con formato sin cos, ¿vale? Estas señales, como decía inicialmente, o anteriormente, mejor dicho, son unas señales de 1,2 voltios pico a pico, ¿vale? También incorpora, al igual que la tarjeta anterior, la PMPG, una salida LAN driver con divisor de frecuencia, ¿vale? Esta sería la tarjeta OPC-PR. Bien, con este tipo de tarjeta podemos controlar principalmente motores de inducción y motores síncronos de imanes permanentes con el encoder en el eje. Bien, pasamos ahora a las tarjetas con interfaces de datos. En este caso es la tarjeta OPC-PS. Tenemos la posibilidad de controlar encoders con señales seno, coseno incremental, y la parte absoluta viene dada con las comunicaciones serie, ¿vale? Sin hiperface y con los protocolos ENDA 2.1, SSI y BIS-C. También incorpora salida de LAN driver con divisor de frecuencia. Y con este tipo de tarjeta podemos gobernar, controlar motores de inducción y motores síncronos de imanes permanentes. Y por último, la tarjeta OPC-PSH, ¿vale? Físicamente es igual que la tarjeta OPC-PS, ¿vale? Pero hay una pequeña diferencia. A nivel eléctrico también exactamente igual, admite entrada de encoder seno, coseno incremental y admite entrada de encoder absoluto con líneas de datos y clock. En este caso, habla los protocolos ENDA 2.1, SSI, BIS-C y Hyperface. O sea, esta es la tarjeta que se necesita para cuando utilizamos un protocolo Hyperface. Y también tiene salida LAN driver con divisor de frecuencia. Luego hay un pequeño comentario al respecto, es que en ese switch, ahí chiquitito, el switch 1 es el que selecciona el voltaje, porque estos encoders no los podemos encontrar con dos alimentaciones, o 5 o 8 voltios. ¿Vale? Por defecto viene a 5 voltios, lógicamente, pero en caso de que tengamos un encoder que se alimente a 8, hay que cambiar de posición el switch para alimentarlo a 8 voltios y poder tener un nivel de señal adecuado. Vale. Y ya vamos acabando, vamos a la selección de la opción según la tarjeta de encoder y tenemos preparada esta tabla, ¿vale? De momento, pues que nadie se asuste porque tiene muy fácil explicación. En este caso, esta tabla está relacionada con los parámetros del variador, que es donde seleccionaremos el tipo de señales absolutas principalmente, es el parámetro L01, podemos ajustarlo desde 0 hasta 8 y podemos tener diferentes 3 columnas principalmente, según las especificaciones del encoder, el tipo de señal incremental, el tipo de señal absoluta, las diferentes opciones que podemos utilizar y la tecnología de motor, o bien de inducción o bien síncrono de imanes permanentes, ¿vale? Entonces, con el L01, tal y como viene por defecto, en 0, implica que yo no voy a utilizar ningún tipo de señal absoluta, por lo tanto, el tipo de motor que voy a controlar es un motor de inducción, de jaula de ardilla, ¿vale? Y es tan fácil como ver en horizontal si el tipo de señal incremental que tiene mi encoder, que proporciona mi encoder, es push-pull colector abierto, perdón, pues voy a utilizar la tarjeta PG3 o la PG3ID, ¿vale? Sin más. Si el tipo de señal es TTL LAN driver, utilizaré la tarjeta PMPG. Y si la señal incremental tiene un formato diferencial sinusoidal de 1 voltio pico a pico, voy a poder utilizar cualquiera de esas tarjetas, la PS, la PSH o bien la PR. Todo esto para controlar el motor de inducción, ¿vale? Así se hace la lectura, digamos, de esta tabla. Para vuestra información, esta tabla también la tenéis disponible en nuestra documentación, en nuestra guía rápida, ¿vale? Tanto en castellano como en inglés. Bien. Cuando ajustamos el parámetro L01 en 1, aquí tenemos un pequeño asterisco y la explicación es la siguiente. Cuando ajustamos el parámetro L01 a 1 implica que yo voy a hacer la lectura a través del variador del paso por cero, de la Z, como canal de referencia, ¿vale? Y eso es para indicarle al variador que voy a controlar un motor síncrono de imanes permanentes, principalmente. Bien. Entonces, en función de si las señales incrementales que me proporciona mi encoder, los canales A y B, vienen con una electrónica push-pull colector abierto, pues voy a poder utilizar una tarjeta PG3, PG3ID. Si la señal A y B vienen con una salida circuito LAN driver, pues utilizaré la tarjeta PMPG. Vale. Aquí un segundo pequeño asterisco, el asterisco 2,
y es una combinación un poco particular. Y es que podemos controlar, gobernar motor síncrono de imanes permanentes, concretamente con el encoder desplazado del eje, y esa combinación, ya lo tenéis aquí, control vectorial, cuando se hace el control vectorial con el encoder en la periferia, aunque aquí le decimos al variador que vamos a utilizar el paso por cero, en este caso no es necesario controlar el paso por cero. Eso es porque es un algoritmo de control especial. Y la tarjeta puede ser también otra tarjeta compatible con otro producto, que es la PGE o la PG2. ¿Vale? Simplemente este comentario adicional. El asterisco 1, que creo que me lo he dejado antes, para poder controlar motor síncrono de imanes permanentes con el paso por Z, con el paso por 0, como es un tipo de control muy particular y con la finalidad de mantener una calidad de control, lo mismo que tenemos una buena o alta calidad de producto, también queremos tener una buena calidad del control de motor. Y por seguridad, ya sabéis que ese tipo de motor, ese tipo de control, el motor debe estar validado por Fuji Electric. Tenemos una amplia gama de motores porque este tipo de regulación se hace desde hace muchísimos años y la gracia o la ventaja de este sistema es que el encoder, bueno, es un poco más económico, sin más, ¿vale? Porque para controlar motor síncrono de imanes permanentes, habitualmente también se utilizan señales o interfaces, en este caso, de datos o la señal diferencial sinusoidal cada 360 grados mecánicos, que es este otro tipo de encoder. Vale. Entonces, ahora me voy a pasar directamente al apartado de cuando seleccionamos el L01 en 4, en 6, en 7 o en 8, ¿vale? Me salto el 5 de momento, porque en el caso de las señales incrementales siempre van a ser, el tipo diferencial sinusoidal, y en el caso de las señales absolutas, básicamente, si seleccionamos en 4, le voy a decir al variador que vamos a leer una interfaz de datos con un protocolo que se llama ENDAT, por ejemplo, el ECN413, utilizaremos la tarjeta PSPSH para motor de imanes permanentes, como lo decía anteriormente. Cuando lo ajustamos en 6, utilizaremos el protocolo BIS-C, por ejemplo, el SENDIX 5873, también tarjeta PSPSH para motor de imanes permanentes. En 7 sería el protocolo SSI con el ECN413, por ejemplo, con las tarjetas PSPSH, también para motor síncrono de imanes permanentes. Y por último, en 8, la interface ENDAT, solo con el SRS, por ejemplo, 50, el tipo de encoder, la podemos tratar con la señal, con la tarjeta, perdón, OPC-PSH, ¿vale? Lo de la H viene por el protocolo Hyperface. Y por último, en el caso del L01 en 5, será para tipos de encoders, por ejemplo, el RN387 o 487, otra variante, pero en definitiva es que incorpora esta señal, en lugar de incorporar una interfaz de datos, incorpora una señal diferencial sinusoidal de 1 voltio pico a pico, pero cada 360 grados mecánicos. Y en este caso, para controlar motor síncrono de imanes permanentes, pues también tenemos tarjeta, y la tarjeta se llama la OPC-PR. Bien, pues creo que eso es todo, efectivamente. Vamos a pasar a mencionar las conclusiones. Bueno, ya vemos o ya sabemos qué es un encoder. Espero haberlo explicado bien. También hemos identificado los distintos tipos de encoders utilizados en el sector de elevación. Y por último, gracias a esta tabla resumen, también sabemos seleccionar qué opción va a ser la más adecuada en función del tipo de encoder que tengamos en nuestro motor para poder controlarlo y gobernarlo con nuestro variador Frenic Lift LM2A. Bien, pues ya sabéis que podéis seguirnos en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales, en LinkedIn, podéis contactar con nosotros a través de WhatsApp. Tenéis toda la documentación, manuales, catálogos, software disponible en nuestra web, Fuji Electric Spain, www.fujielectricspain.com. Si tenéis cualquier tipo de pregunta técnica que no surja en el siguiente apartado de preguntas y respuestas, podéis hacerla a postventa@fujielectric-medioeurope.com. Y si tenéis cualquier otro tipo de consultas genéricas, presupuestos o otro tipo de consultas comerciales, por ejemplo, podéis dirigirlas al info.spain@fujielectric-medioeurope.com. Pues nada, mil gracias por vuestra atención